catálogo divino. Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Un saludo fraterno en el Señor Jesucristo. Que la paz de Jesús invada sus corazones y no les deje nunca. Es una paz que permite que siempre se permanezca con la mente en el cielo y con los pies en la tierra. Nos faltan aún muchas cosas por hacer. ¿Por qué no hacerlas con alegría y dinamismo? De esta manera, los santos se proponían todos sus sueños y el Señor les brindaba la luz y el apoyo para que los hicieran realidad. Así que animémonos a caminar en la paz del Señor, inspirados por los santos que se veneran hoy, 2 de junio. Algunos de ellos son San Marcelino y San Pedro, mártires. San Dictino, obispo. San Erasmo de Formia, obispo y mártir. San Eugenio I, papa. San Guido de Acqui, obispo. San Juan de Ortega, presbítero. San Nicéforo de Constantinopla, obispo. San Nicolás de Trani, peregrino. San Potino y compañeros mártires. Santo Domingo Nin, mártir. Y el beato Sadoc y compañeros mártires. En este día conoceremos a un santo obispo que en el siglo XI fue un gran líder moral y caritativo en medio de su diócesis, dejando un gran testimonio como pastor y cristiano. Él es San Guido de Acqui. Guido nació en Melazzo, en el Piamonte italiano, alrededor del año 1004. Procedía de la noble familia de los condes de Acquesana. El prelado Pedroca, quien fuera obispo de Acqui de 1620 a 1631, en la obra Solazia, informa acerca de San Guido. Huérfano de padre y madre, tras una diligente y rigurosa educación en la familia, se fue a Bolonia para realizar estudios superiores. Guido empezó sus estudios teniendo entre 15 y 16 años. Su biógrafo, Lorenzo Calceato, informa que estudió las artes liberales. En aquella época, esa región tenía la influencia de la abadía de Pomposa, donde vivían el monje Guido de Arezzo, inventor de la escala musical, y el abad Guido de Rávena, dedicado a la reforma eclesiástica. Su biógrafo nos cuenta cómo pudo ser el progresivo nacimiento de su vocación. Huía de las compañías de los malos y corría a la iglesia con asiduidad diaria. Rogó que el que todo lo sabe antes de que suceda se digne inspirarle cómo debe encaminar su vida. En su formación, pasados unos 10 años, Guido no solo creció en su cultura, sino que maduró en un alto nivel de calidad humana. Aunque era muy joven, con la ayuda de su mayordomo, se ocupaba de la administración de los bienes de su familia y se destacaba en su relación con sus empleados por su disponibilidad y competencia para el liderazgo. El obispo de su diócesis, llamado Turone, lo invitó a prestar su servicio a la iglesia como sacerdote, por lo cual Guido más adelante fue ordenado presbítero, reflejando de manera brillante sus cualidades tanto humanas como espirituales. A la muerte del obispo Durone, en el año 1033, la diócesis de Acqui quedó vacante durante 1 año y 2 meses. A mediados de marzo de 1034, el cabildo de la ciudad eligió finalmente por unanimidad como obispo a Guido. La elección obtuvo gran aprobación de la ciudadanía. Después de su formación eclesiástica, a su regreso, Guido recibió la ordenación episcopal. Fue consagrado obispo por el arzobispo Heriberto, teniendo los 30 años que le permitían recibir esta consagración. En una época en la que, por desgracia, la inmoralidad y la simonía estaban muy extendidas, el obispo Guido puso en el centro de su ministerio el crecimiento moral y espiritual de su clero. Así lo describen. Fue el primero en su diócesis en decretar que los diáconos y sacerdotes, cuando fueran ordenados, se comprometieran a mantener la castidad.
Llevó a cabo una reforma hacia las buenas costumbres del clero diocesano en el fundamento de su obra pastoral, comenzando así por la reforma litúrgica, impulsando el canto litúrgico con una mejor enseñanza y promoción de este servicio, como quedó registrado en los dípticos de la catedral. Guido Vescovo estableció que los que participan en el culto y el servicio litúrgico deben cantar con devoción, para que sus sacerdotes estuvieran menos atormentados por los problemas económicos. En el vasto territorio de la diócesis, donó de los bienes de su patrimonio personal a las parroquias existentes y todavía fundó muchas nuevas. También fue generoso con las donaciones a los monjes para facilitar su asistencia espiritual, incluso en el campo. Organizó activamente la Pievi rural, con el florecimiento de pequeñas iglesias principales en las aldeas para mejorar la atención pastoral de los fieles pertenecientes al campo. En esta época todavía no existía la organización diocesana por parroquias como la conocemos actualmente. Cuando tomaba grandes decisiones, Guido siempre pidió la colaboración tanto del clero como de los laicos, por lo cual requería su presencia con abundantes representantes que estuvieran al tanto y se involucraran en el desarrollo de estas decisiones, firmando incluso junto a él los grandes decretos. Guido fue un hombre de gran cultura y generosidad que sobresalió en la reforma jurídica y espiritual de su diócesis. En medio de su actividad pastoral se le presentó una grave enfermedad que lo tuvo a las puertas de la muerte, pero Guido pudo recuperarse para emprender las dos obras más representativas de su episcopado. Quería una catedral más grande y majestuosa que dedicó a Nuestra Señora de la Asunción y llevó a cabo su edificación con la contribución de los obispos Pietro de Tortona y Alberto de Génova, consagrándola el 13 de noviembre de 1067. Guido, deseoso de vitalizar la vida monástica, además de apoyar la masculina, fundó un centro de espiritualidad y formación para jóvenes religiosas en Acqui y a su cargo fundó el monasterio de Santa María de Campis, proporcionando bienes para la seguridad económica de las monjas, a pesar de las graves dificultades ocasionadas por enemigos, merodeadores y la consiguiente devastación. Finalmente, dejó la mayor parte de los bienes que poseía en la ciudad, incluida el castelletto, la casa de su familia, a los bienes episcopales, para que sirviera de residencia digna a sus sucesores. Su biógrafo lo definió como: Venerable Padre, excelentísimo pastor, es un patrón digno de admiración, digno de veneración de todos. Las crónicas de la época cuentan que participó personalmente en la obtención de cereales para las poblaciones afectadas por una grave hambruna. Guido era de constitución física frágil. Siendo golpeado por la enfermedad, al final de su existencia sería reemplazado en sus funciones episcopales, mientras tanto, por su hermano Oppisone, obispo de Lodi. Después de años de silencio y recogimiento, murió el 2 de junio de 1070. Su labor como obispo duró, por lo tanto, unos 36 años. Sus restos reposan hoy en un sepulcro ubicado en la Catedral de Acqui, en la capilla dedicada a él a la izquierda del altar mayor. Por su fuerte dinamismo y personalidad, siempre a la entrega de su rebaño, la comunidad cristiana de Acqui todavía se reconoce como la diócesis de San Guido, dejando así en un segundo plano la memoria de sus obispos antecesores. Su pueblo lo definía así: Pater, Pastor, Patronus. Guido es el patrón porque era pastor. Fue pastor porque demostró ser padre. Oremos por el fortalecimiento de nuestra Iglesia por intercesión de este santo obispo. Sostén, Señor, a tu Iglesia, por los méritos y el ejemplo del obispo San Guido. Que la opción por la pobreza, la caridad evangélica, el esfuerzo por la edificación de la Iglesia sean el fin y el compromiso de la comunidad que lo venera como patrón y lo invoca como intercesor. Amén.
Para muchas personas la riqueza es incompatible con la santidad. Tenemos el concepto de que tras el dinero la gente se corrompe. Hay excepciones. El santo de este día tuvo siempre en sus manos la posibilidad de contar libremente con grandes bienes económicos y sin embargo siguió a Cristo. Sus paisanos dicen que Guido fue como el joven rico que se presentó a Jesús. Solo que en ese encuentro con Jesús, este joven, en vez de irse triste como el del Evangelio, usa todo lo que tiene con alegría para el bien de la iglesia y para salvar las almas. Y la mejor parte, le dio su corazón y todo su compromiso y determinación para servir a Jesucristo en su pueblo. La riqueza quedó en último plano, solo como una ayuda, como debe ser. Guido pudo ser santo porque, por medio de la oración y la búsqueda de vivir con integridad toda su vida, dejó siempre las riendas de todo su ser en las manos de Dios, viviendo la verdadera pobreza de espíritu. Sigamos su ejemplo. San Guido de Acqui, Ruega por nosotros.